Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a ver hoy. Comenzamos una serie, como decía el pastor Tony, comenzamos una serie de 4 mensajes que estaremos predicando durante todo el mes de diciembre, con la excepción de diciembre 17, cuando haremos el servicio especial de ordenación y comisión de nuestros internos pastorales. Pero vamos a estar predicando acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos en esa época del año, todos sabemos, en la que celebramos la Navidad o Natividad, que significa nacimiento. Así que Navidad significa nacimiento, por tanto, lo que se celebra en la Navidad, aunque en el mundo, gracias, Kike, aunque en el mundo se celebra todo, menos eso, se celebra Santa Claus, se celebran los Reyes Magos, se celebran los bombillitos de colores y quién pone la casa más bonita para demostrarle al vecino. Aunque el mundo eso es lo que celebra, o quién le regala más cosas a su hijo, quién le regala la mejor cosa para que los vecinos vean, etcétera, etcétera. Nosotros lo que celebramos en la Navidad, lo significativo de la Navidad o el Natividad es el nacimiento, la venida, la encarnación de Jesús, el Mesías. Y a través de esta serie, durante los próximos domingos, vamos a estar viendo varios pasajes de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para ver la importancia, para ver lo significativo de la venida de Cristo, el Mesías de Dios, al mundo. Y yo espero que allí podamos entonces ver, como decía al principio, ¿por qué? ¿Por qué podemos nosotros como creyentes, como cristianos, celebrar algo tan significativo como la Navidad y hacerlo con gozo, celebrando a Cristo, aunque no encontramos en la Biblia un mandato a celebrar la Navidad? ¿Por qué podemos celebrarlo con libertad y con gozo como cristianos? Perdón, así que yo he titulado el mensaje de hoy, El Gran Descenso. El Gran Descenso, y vamos a estar viendo el pasaje de Filipenses 2 del 5 al 11, aunque les advierto, nos vamos a estar enfocando principalmente en los versículos desde el 5 hasta el 8. Y luego al final algunas observaciones acerca del 9 al 11, que son la segunda parte del pasaje. El apóstol Pablo allí nos enseña lo que pasó cuando Cristo vino a este mundo. Así que vayamos allí a Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la eternidad, en acuerdo, en gozoso acuerdo, voluntariamente, con el Padre y el Espíritu Santo, decidió despojarse a sí mismo, humillarse hasta lo sumo, haciéndose como uno de nosotros y haciéndose un siervo y llegando aún hasta la muerte. Y no solo la muerte, sino la muerte de cruz. Ayúdanos hoy, abre nuestros ojos, Señor, de cada persona aquí presente, de aquellos que te conocen, abre sus ojos para asombrarnos, abre nuestros ojos para asombrarnos, Señor, con lo que tú dices aquí, para maravillarnos con Cristo Jesús, con su naturaleza y persona, con su gloria, y para maravillarnos, Señor, en su obra. Y aquellos que no te conocen, Señor,
muéstrales la belleza, la gloria del Evangelio, de un Dios que descendió desde lo más alto hasta lo más profundo para salvar. Te pedimos esto en Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Un pastor a quien yo aprecio mucho y por quien tengo mucho respeto, me decía recientemente acerca de este pasaje en particular, que hay dos ángulos, no posibles, sino que hay dos ángulos a través del cual o desde los cuales uno puede leer este pasaje. Y uno de esos ángulos es eclesiológico, principalmente. Es eclesiológico y el otro ángulo es cristológico. Y déjeme explicar un poco lo que eso significa. Eclesiológico viene de la palabra eclesia, que le suena a iglesia. Y es básicamente enseñanza bíblica acerca de la iglesia. Y es eclesiológico el pasaje, porque si venimos leyendo desde los versículos anteriores, nos damos cuenta que aunque todo el pasaje tiene un énfasis en Cristo, correctamente, nos damos cuenta de que Pablo, de hecho, les está enseñando a la iglesia de Filipos de cómo debe ser su trato y cómo deben verse los unos a los otros. Por tanto, es horizontal su enseñanza. Aunque ciertamente hay un aspecto primario que es vertical, es considerar a Cristo, y vamos a ir ahí hoy, pero él hace eso precisamente para enseñarles a ellos cómo deben ser como iglesia. Por tanto, es eclesiológico. Y miren en el versículo 1 hasta el versículo 4, justo lo que está antes. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto o compasión, haced completo mi gozo. ¿Qué dice? Siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Versículo 3, no haciendo nada por egoísmo o para la gloria propia, vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y entonces en el versículo 5, lo que Pablo hace es, basado en esto que les estoy llamando a hacer, miren el ejemplo, Cristo. Por tanto, es una enseñanza eclesiológica, es basado en Cristo y el ejemplo que Él es para nosotros. Así es como ustedes deben comportarse en la iglesia, así es como ustedes deben verse y tratarse el uno al otro. Porque Cristo es el mejor ejemplo de amor, humildad y servicio. En otras palabras, el cristiano está llamado a ser como Cristo y por ende tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros. Eso es lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Así que ese pasaje tiene una importante aplicación eclesiológica porque le enseña a la iglesia cómo debe ser su actitud y trato entre los hermanos. ¿Se entendió eso? Es eclesiológico. Nos enseña cómo tratarnos unos a otros basado en Cristo. Pero por otro lado es cristológico en el sentido de que nos enseña acerca de la naturaleza de Jesús, la persona de Cristo, el carácter de Cristo y la obra de Cristo. Y es en ese ángulo que nos queremos enfocar el día de hoy. Pero tengan en mente el que ese ángulo afecta al otro. El tener un buen entendimiento acerca de quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, produce en nosotros lo que Pablo quería producir en los filipenses. Por eso él da el ejemplo de Cristo. Sean de esta manera y para convencerlos, miren a Cristo. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos mirar a Cristo. Versículos 5 al 7 entonces. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hermanos, lamentablemente, 2000 años después de que esto tomó lugar en la historia,
a nosotros en los tiempos modernos, los tiempos de la televisión, las computadoras, a los smartphones, el iPhone, el Samsung, a las tablets, el Apple Watch, el Twitter, Facebook, Instagram y todos los avances de la ciencia, en la modernidad de nuestros días, nos hemos acostumbrado a hablar acerca de esto como si fuese algo común y corriente. De hecho, nosotros especialmente como creyentes, hablamos tanto acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de quién Cristo es, de su encarnación, de que Él vino al mundo, de que vino a salvarnos de nuestros pecados, y hablamos tanto del Evangelio en un sentido que pudiéramos, y yo creo que con frecuencia todos nosotros perdemos o vamos perdiendo el sentido de asombro por las cosas que realmente son asombrosas. Pero aún en medio de toda nuestra modernidad y de nuestra apatía hacia las cosas espirituales, porque somos apáticos a las cosas espirituales y las que son realmente asombrosas, aún en medio de eso, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo asombroso. Él no es el problema somos nosotros, que no tenemos hambre ni sed por lo que realmente es asombroso, porque estamos tan distraídos con todo lo demás. Y eso es lo que Romanos 1 dice. Dice que el hombre lo que ha hecho es cambiar la gloria del Creador por la gloria de la creación. Encontramos en la creación gloria, asombro, el nuevo Apple Watch, o el nuevo iPhone, o el nuevo carro que salió de la marca tal. Cuando mis amigos me vean llegar en ese, tú verás. Todo eso nos produce asombro. Y aún las cosas creadas por Dios. Vamos al Gran Cañón y eso nos asombra, ¿verdad? Pero todo eso, nada de eso se compara con la gloria del Creador de todo eso. Pero nosotros hemos cambiado la gloria del Creador por lo creado. Y esa es la condenación del hombre. Y vamos a ver eso más adelante. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo asombroso. La pregunta entonces es, podemos leer este pasaje y ver el versículo 6 y dice que Cristo existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios, y le pasamos por encima a eso. Pero, ¿cuántos se han detenido a pensar? Cristo no consideró el ser igual a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa que Cristo es igual a Dios? ¿Quién es Dios? Y eso no es solamente para el incrédulo, para nosotros. ¿Quién es este Dios en que yo he creído? Que yo quiero conocer más acerca de Él. ¿Quién es Él? Bueno, Génesis 1:1, vamos al principio. ¿Qué es lo primero que la Biblia dice acerca de Dios? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el próximo versículo dice, y la tierra estaba sin orden, vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, Dios crea la tierra, pero todavía no la ha ordenado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Juan 1, del 1 al 3, nos dice que en el principio, otra vez la misma frase, existía el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, la Biblia usa expresiones como en el principio, la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para referirse a un tiempo, y quiero que piensen intencionalmente acerca de esto. La Biblia usa esas frases para referirse a un tiempo donde no había tiempo. A un tiempo donde no había tiempo, no había un reloj corriendo, no había espacio, no había materia, no había nada, absolutamente nada de lo que nosotros hoy conocemos y podemos ver. No había nada de lo que tú y yo consideramos hoy impresionante y asombroso. Había un momento donde no existía el momento, donde solo existía Dios. No había cielos, no había ángeles, no había tierra, no había hombre, no había galaxias, no había universo, no había absolutamente nada. Nada. Solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y con frecuencia nosotros cometemos el error de pensar en Dios en un lugar. Dios existe en el universo. Dios, o podemos decir, Dios es el ser más maravilloso del universo.
Pero hay un error allí. Aunque estamos hablando antropomórficamente, ¿verdad? O sea, estamos hablando desde nuestra perspectiva y tenemos que hablar así porque no tenemos otra manera. Somos criaturas ilimitadas, finitas. Para entender y conocer, estamos limitados a la creación. Pero cuando decimos Dios Dios es el ser más maravilloso del universo, ¿qué implica eso? Implica que Dios está ¿dónde? En el universo. Implica que Dios está en el universo. Pero Dios no está en el universo está en Dios. De ese es que estamos hablando. Es de Él de quien estamos hablando. Es de Él de quien Pablo dice, Cristo es eso. Cristo es Él. Él no consideró el ser Él. En quien todas las cosas están y existen. No hay nada fuera de Él. Él no está en algo. Todo está en Él. No hay nada más alto, ni grande, ni profundo, ni ancho que Dios. Él no puede ser contenido por tiempo, materia, espacio. Dios no habita en el universo habita en Él. Absolutamente todo está en Dios. Y piensa, solo había un momento donde no había nada, nada. Solo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama la eternidad de Dios. Dios es eterno, pero no es eterno como nosotros somos eternos, ahora que somos creados. ¿Verdad? El ser humano, el ser viviente es eterno. Porque Dios nos ha creado y duraremos para siempre. Nuestra alma y cuerpo al ser glorificados serán para siempre. Pero ese para siempre es que es futuro. Nosotros no somos pasadamente eternos. Todos tuvimos un comienzo, todos tuvimos un principio y de allí nuestra eternidad. Pero Dios no es eterno así. Dios es absolutamente eterno, lo cual significa que Dios tiene una eternidad pasada, presente y futura. Y aún eso en Dios no tiene sentido. Porque Él no tiene pasado, presente y futuro. Él no tiene tiempo. Pero Dios siempre ha existido. Dios nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final. Él es realmente eterno. Él nunca fue creado. Dios está, por tanto, en una categoría única, separada. Y eso es lo que significa que Dios es santo. Dios es otro. Él no es como nosotros somos, aunque nosotros somos como Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos Él. Él está completamente fuera y separado en otra categoría, sin rival, sin competencia alguna. No hay absolutamente nada ni nadie como Él. No hay nada ni nadie como Él. Pues de hecho de Él provienen todas las cosas. Deuteronomio 4:39 dice, por tanto reconoce hoy, reflexiona en tu corazón que el Señor, y cuando lo traduce el Señor, ahí está su nombre, que en español es traducido Jehová, que acabamos de cantar, Yahweh en hebreo. Su nombre está allí. Reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías 44:6 y 7, así dice el Señor, así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo? Que lo proclame y lo declare. Se atreve al ¿quién es como yo? Ok, que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí. Desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Isaías 45:18, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él estableció, y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y dice, yo soy Yahweh, yo soy el Señor. No hay ningún otro.
I mean, talking, hablemos de, talk about. Ah, piensen en exclusivismo, en una sociedad completamente inclusivista y donde se adora la supuesta tolerancia, donde no podemos decir Dios es el único Dios porque, o no quieren que digamos Dios es el único Dios porque ofende a otro. Dios dice no hay otro. Yahweh es Dios, no hay otro, punto. No hay múltiples caminos a Dios, no todas las religiones llevan a Dios, no es la sinceridad de mi corazón que me lleva a Dios, Él es Dios. O crees en Él o crees en un ídolo que no existe y es vacío, porque Él es Dios y no hay otro. Dios es también autosuficiente, pleno, completo en sí mismo y no tiene ninguna necesidad. Dios no nos creó porque quería compañía y nos necesitaba. Dios no se desvive por nosotros como que nosotros somos la última Coca-Cola del universo, del desierto. Y Dios dice, es que yo tengo que crearlos porque en mi mente yo los concebí. Y ¡wow! ¡Qué maravilla! No, Dios no nos necesita. Dios es completo, pleno, autosuficiente. Si Él no fuera eso, nosotros no tenemos esperanza. Si Dios nos necesitara, entonces nosotros somos Dios. ¿Y en qué es que hemos creído? No tenemos esperanza si Dios no fuera autosuficiente, pleno, completo en sí mismo, sin necesidad. El Salmo 50, verso 12, Dios dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no necesita de nosotros. Él dice, si yo tuviera hambre, yo no te diría a ti. Y de hecho, Él no tiene hambre, pero nos está hablando como nosotros. En caso de que a mí me pudiera dar hambre, yo no te pediría nada a ti. Yo no necesito nada de ti. Yo soy dueño de todo. Hechos 17, 25. Pablo está de acuerdo con el Salmo 50. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del universo, del cielo, de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. ¿Por qué? Porque de Él, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hebreos 1:3 dice que Él, refiriéndose a Cristo, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, la naturaleza y la gloria de Dios el Padre, refiriéndose a la Trinidad. Él es, Hebreos 1:3, Filipenses 2:6, Él es en forma de Dios, Él es igual a Dios, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, Cristo. Pero no solo eso, Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Así que si tú aún no has creído, no has rendido tu vida a Dios, oye esto, Dios no se está perdiendo de nada. No pienses que tú le haces un favor a Dios cuando crees el Evangelio. Eres tú quien se está perdiendo. Dios no te necesita, ni a mí tampoco. Pero vamos a ver hoy que no necesitándonos en amor, Él se ha dado a nosotros voluntariamente. Su gloria y valor infinito es desde la eternidad hasta la eternidad e independiente de todo lo demás. Cristo en Juan 17, 4 y 5 dice, al Padre, a punto de irse ya de este mundo, Cristo dice, yo te glorifiqué en la tierra y habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Ustedes ven lo que yo decía? Eso es. Antes de que el mundo existiera, ya Dios tenía gloria. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cristo dice, dame lo que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ya Él había cumplido su misión en la tierra, a punto de volver al Padre.
dame, Señor, dame, Padre, lo que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Romanos 11:36, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, encierra todo, todo, porque de Él, por Él y para Él son la mayoría de las cosas. Son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, deténganse por un momento al leer. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y piensen, eso es. Eso es. Trate de comprender de quién estamos hablando, porque eso es lo que debemos pensar cuando oímos las palabras del apóstol Pablo. Jesucristo es Dios. Él es ese Dios. Él es Yahweh, el principio, el final, el dueño de todo, el autosuficiente, el que no necesita de nada ni de nadie, el que es pleno, completo y satisfecho en sí mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Y siendo Él todo eso y mucho más, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando dice, Él se despojó a sí mismo, significa esa palabra, Él se desprendió, Él se vació, y no significa que al hacerse hombre Jesús dejó de ser Dios. Al contrario, en todos los evangelios encontramos a Jesús diciendo, yo soy Dios, de muchas maneras. Él era Dios y era hombre. Él era el representante celestial perfecto de Dios y era el representante perfecto de los hombres. Él se desprendió de su derecho, se desprendió de su gloria, se desprendió de su posición de superioridad y privilegio como Dios, de estar por encima de todo lo demás que no es Dios. Él se desprendió de eso, se despojó de eso y asumió una posición baja, humilde, inferior en rango que la que él tenía antes de su encarnación, dejando así atrás toda su gloria y su rango como Dios. Y lo hizo voluntariamente. ¿Cómo sabemos eso? El texto sigue diciendo lo que significa que él se despojó a sí mismo. ¿En qué sentido él se despojó a sí mismo, Pablo? Tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Ahora, esa palabra que se traduce como siervo suena, no es un siervo, un animal, ¿verdad? Un deer, es un siervo humano, un sirviente. Pero aún un siervo sirviente para nosotros suena como, bueno, todos estamos llamados a ser siervos y sirvientes, alguien que sirve a otros, pero no es el servicio del que estamos hablando, del que nosotros conocemos. Bueno, yo vine ayer a servir en el banco de comida, siervo. No, la palabra que usa es la palabra para esclavo. O sea, Cristo se hizo esclavo. Y esa idea debía ser escandalosa para los filipenses, porque un esclavo era lo más bajo en un ser humano y en el estatus social. No había nada más bajo que eso en aquella cultura. Y posiblemente si hubiese hoy también. Un esclavo no tenía propiedad propia, no tenía valor propio. De hecho, no se pertenecía a sí mismo. Era comprado y vendido como cualquier objeto por su amo. Por desinterés, porque hizo algo mal, no me gustó cómo cocinó la comida, no me gustó cómo limpió, lo vendo por el precio que me convenga. Era un objeto, era lo más bajo en la sociedad que ustedes se puedan imaginar. Y los filipenses eran ciudadanos romanos, era una colonia romana. Por tanto, ellos tenían ciudadanía romana. Y ellos se gloriaban en esa ciudadanía. Ellos habían obtenido algo que era lo máximo en términos de estatus, por lo menos, en aquel entonces, que era ser ciudadano del Imperio Romano. O sea, eso es como ser ciudadano hoy de la mejor nación, de la nación más rica, de quien gobierna absolutamente todo. Y de hecho, Pablo hace uso de su ciudadanía romana en varias ocasiones en el libro de los Hechos para salirse de problemas graves con el imperio. ¿Recuerdan? O sea, que había privilegios por ser ciudadanos romanos y los filipenses tenían eso. Por tanto, para ellos oír que Cristo se hizo esclavo, que se hizo tan bajo, lo peor de lo peor. De allí que Pablo comienza entonces diciéndole en el versículo 15, así como ustedes son,
Olvídense de eso. Menosprecien. ¿Recuerdan que él dice, todo lo he tenido por basura a los filipenses? Ciudadanos romanos, yo soy fariseo. ¿Qué le está diciendo? Eso que ustedes consideran que es lo máximo, eso es basura, estiércol, literalmente. Y miren a Cristo. ¿Qué ciudadanos romanos ni ciudadanos romanos? Cristo es Dios. Y siendo Dios, miren lo que hizo. Cuanto más, entonces, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ellos necesitaban morir a su orgullo, aprender de su Señor y Salvador. Y Pablo les dice que Cristo, siendo Dios, no solamente se hizo hombre, sino que voluntariamente asumió el estatus más bajo de los hombres. Se hizo a sí mismo un esclavo. Ahora, si Dios, el creador y rey supremo, celestial, ¿verdad? Glorioso, santo, suficiente en sí mismo, se hubiera hecho como el mejor y más noble de todos nosotros, quizá nosotros diríamos, bueno, pero el descenso no fue tan grande. Aunque no entendemos todavía el descenso de Dios a cualquiera de nosotros. Pero ni siquiera fue eso lo que Él hizo. Él no vino como un emperador, Él no vino como un rey, Él no vino como un noble rico, Él no vino como un poderoso, Él no nació en una familia de la realeza, donde se compromete y está en todas las noticias, ¿verdad? Uno de los príncipes, el príncipe Harry de Inglaterra, comprometido y todo, nada más se habla de eso. En un bebé, William va a tener otro bebé y todo, usted va al supermercado y está en la revista, usted va a la televisión y está en CNN, usted ve en todos lados porque la realeza, gente importante, gente de estatus, gente de altura. Y Cristo pudo haber venido así. De hecho, era lo que le correspondía. Y ya si Él hubiera venido así, era suficiente descenso y humillación. Porque el Creador se hizo como nosotros. Pero Él ni siquiera vino como el mejor, ni el más alto de nosotros. Él fue de lo más alto en su propia categoría única a lo más bajo posible de nuestra ya baja categoría. Y a nosotros, en nuestro pequeño mundo aquí, en el que nosotros nos creemos que somos el centro del universo, y nos da trabajo entonces asumir nuestra posición de vida, a pesar de que esa posición de hecho nos pertenece, nos corresponde. Somos polvo y al polvo volveremos. Pero no queremos creer eso. Queremos creer que somos más de lo que somos. Y desde que tenemos entonces 2 o 3 cosas, desde que compramos una casa, desde que tenemos un carro, desde que tenemos algo de dinero en la cuenta, desde que tenemos buena ropa a la moda, desde que me dan la ciudadanía, desde que tengo algo de conocimiento o desde que tengo una posición de influencia, aún en el ministerio, inmediatamente nos creemos el centro del universo y que el universo tiene que saber quién yo soy y oír todo lo que yo tengo que aportar para la bendición y la supervivencia de la raza humana y sociedad. Desde que tenemos 2 o 3 cosas. Y Cristo vino hace 2000 años al polvo de Palestina. Y no salió ni siquiera de allí. Pero nosotros, a mí todo el mundo tiene que oírme. En las 4 esquinas del universo. Dios, el Creador, dueño de todas las cosas, aquel a quien pertenecen todas las riquezas, toda la gloria, que hizo los límites del océano, estoy usando Job aquí, que hizo los límites del océano, echó los cimientos de la tierra, que ordena la mañana a venir, al sol a brillar sin parar, que habla al mar, a los vientos y obedecen, que bajo los cielos suelta el estruendo de su voz y relámpagos golpean la tierra, que dice a la lluvia y a la nieve, cae sobre la tierra. Él dice que ha visto los establos llenos de nieve y de granizo para reservarlos para el día de juicio. Él, que con su soplo forma el tornado. Nosotros estamos muy familiarizados con eso. Yo acabo de llegar, ustedes más que yo. Todavía no me ha tocado ver uno. Pero Dios forma eso con su soplo. Y congela la extensión de las aguas, las convierte en hielo. Dios que conoce la posición de las nubes, todas y cada una de ellas, que extiende todo el firmamento como un espejo de metal fundido, sostiene todo con la palabra de su poder. Él
decidió voluntariamente despojarse, hacerse no solo hombre, sino un bajo, pobre, hambriento, sediento, solitario, deambulante, homeless, mal vestido, esclavo de nosotros. Él se hizo eso. Y una pregunta, ¿qué se te hace difícil, hermano? ¿Qué se nos hace difícil a nosotros? ¿Pedir perdón a nuestra esposa o esposo, o a nuestros hijos? ¿O perdonar a alguien que ha pecado contra mí? Una de las 7 maravillas del universo. ¿Qué se nos hace difícil? ¿Qué se nos hace tan difícil bajarnos? Supuestamente bajarnos, porque cuando descendemos lo más que podamos descender, todavía no hemos descendido. ¿Qué se nos hace difícil? Cristo. Piensa en Cristo. Renunciar a nuestro apego a las cosas materiales, a un estatus social, a reputación, a la alabanza de los hombres. ¿Qué se nos hace difícil? Si Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y nos ha tratado a nosotros como si nosotros fuéramos superiores a Él, sin nosotros serlo. Pablo dice, considerad cada uno a los otros como superiores que a sí mismo. Y dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Siendo todo esto que hemos hablado, Él nos vio y nos consideró, Dios nos consideró como si fuéramos superiores a Él. Y nos ha tratado así, enviando a su Hijo a tomar nuestro lugar en una sucia cruz. Ese es Dios. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pablo nos dice que debemos tener la misma actitud, considerarnos unos a los otros como superiores que nosotros mismos. Sobre ese misterio de la encarnación, hay una canción que se llama Here With Us de Joy Williams. Y la voy a leer rápido en inglés y en español, porque yo sé que muchos de ustedes, su primer idioma es inglés, y hablan inglés. Y si es su primer idioma, al ver palabras y cómo está compuesta, quizás les sirve más. Dice, it's still a mystery to me that the hands of God could be so small. How tiny fingers reaching in the night were the very hands that measured the sky. It's still a mystery to me how his infant eyes have seen the dawn of time. How his ears have heard an angel's symphony. But still, Mary had to rock her Savior to sleep. Aún es un misterio para mí que las manos de Dios pudieran ser tan pequeñas, como esos dedos pequeños que tratan de agarrar por la noche a mamá. Fueron las manos que midieron los cielos. Aún es un misterio para mí, como sus ojos infantes han visto el fin de los tiempos, como sus oídos han escuchado una sinfonía de ángeles, y aún así María tuvo que mecer a su Salvador para dormirlo. Asimismo, nosotros debemos recobrar, hermanos, el sentido de asombro y misterio por la encarnación del Hijo de Dios. Es asombroso, es maravilloso. Pero Pablo no lo deja allí, porque aún siendo esclavo, uno podría llegar a tener cierta dignidad y cierta decencia, por lo menos, si por la gracia de Dios uno caía en manos de una familia o de amos condescendientes y bondadosos, que trataran a sus esclavos como personas. Pero eso ni siquiera es lo que Cristo hizo. Se hizo hombre. De los hombres se fue a lo más bajo, se hizo esclavo. Pero de allí se fue a lo peor. Y fue, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solo la muerte de cruz. Ahí sí no había más bajo. Ahí ya no había dónde ir.
Eso era lo bajo de lo más bajo, de lo más bajo. No solo se hizo hombre, no solo se hizo esclavo, sino que más allá estuvo dispuesto a morir, condenado como un criminal, siendo inocente. A morir la peor y más repulsiva muerte que había, la crucifixión. Y hermanos, hoy en día nosotros estamos 2000 años después tan removidos de la realidad de la crucifixión, que la cruz ha llegado a ser un atuendo, un objeto de decoración bonito para la casa. No hay nada de malo en tener una cruz en la casa, es un buen recuerdo que nos ayuda a recordar y reflexionar, no hay nada de malo en eso. Pero tenemos que saber que nosotros conocemos una versión sanitaria de la cruz. Nosotros conocemos la versión sanitaria y PG-13 de la cruz, pero no era así. La crucifixión no era lo que conocemos hoy como la crucifixión. Cristo fue clavado en la cruz por sus extremidades, burlado públicamente, completamente desnudo, no con el pañito que ven en la tienda, absolutamente desnudo, expuesto completamente. Eso era la crucifixión. Piensen quién es Dios. Todo lo que acabamos de describir, quién Él es. Y de allí venir a eso. A ser expuesto, burlado, ridiculizado, maltratado, escupido, desnudado en público, en una cruz. Quien nos hizo, quien nos creó, quien nos amó. Él. Allí, dejado allí colgado para desangrarse hasta morir, sin ropa. Ese tipo de condena era reservada solo para lo más bajo y peor de los criminales. Esa es la muerte que Cristo escogió morir voluntariamente por nosotros. Eso era, y si pensamos que eso es duro, eso es lo que Dios dijo. El día que comieres de él, ciertamente morirás. Pero no le creemos. Creemos que nos vamos a salir con la de nosotros y que estamos jugando con Dios. Él es Dios. Por más que tú corras y crees que, como dicen en mi país, te la estás comiendo, estás saliendo con la tuya, Él es Dios. No vas a salirte con la tuya. Él es Dios. Así que Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, no se aferró a su gloria y posición, sino que voluntariamente se despojó, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, lo más bajo de los hombres, muriendo en la muerte más baja, repulsiva y cruel que existía, la cruz. Y todavía, por más que hablemos de eso, por más que lo prediquemos, por más que lo leamos en la Biblia, por más que meditemos en eso, no podremos entender completamente la magnitud, la enormidad y lo impresionante del descenso del Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos que humillarnos de alguna forma, no estamos descendiendo. Estamos asumiendo la posición que nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos gloriosos, no somos santos, no somos perfectos, no somos dignos, nobles, sublimes, supremos. Cristo sí lo es. R.C. Sproul, en respuesta a la pregunta, ¿por qué cosas malas le pasan a personas buenas? ¿Te ha pensado en esa pregunta? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Bueno, la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. El problema es que nos creemos buenos. Y R.C. Sproul dijo, eso solo ha ocurrido una sola vez y él voluntario. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Eso solo ha ocurrido una sola vez en la historia del universo. Y cuando pasó, él fue voluntario. Cristo. El único bueno a quien cosas malas le han pasado es Jesús. Todos nosotros recibimos lo que merecemos y ahora en Cristo no recibimos lo que merecemos porque Él lo llevó sobre sí. Lo que tú y yo merecemos, Él lo puso sobre sus hombros. ¿Y por qué Jesús hizo eso? Isaías 59:2.
pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Segunda de Corintios 5:19-21. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Él no nos tiene que rogar. Él no nos necesita. Dios nos ruega. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que Romanos 5 nos dice que la maldición de la muerte, la enemistad y separación de Dios ha venido sobre todo ser humano como producto del pecado en la caída de Adán en Génesis 3. De acuerdo a la promesa de Dios en Génesis 3:15. Y hermanos, déjenme decirle algo, y amigos que nos visitan. El que tú no creas esto, no lo deja de hacer realidad. Tú puedes decidir no creerlo y hacerte la vista gorda y salir por allí y obviar a Dios el resto de tu vida. Pero eso todavía es verdad y le vas a tener que hacer frente. El que yo quiera negar la gravedad, no dice que si yo me subo a Devon Tower mañana y me estiro de allí, no me voy a explotar, ¿verdad? Como una fruta. Es que yo no creo en la gravedad. Es que no importa si tú crees o no crees en la gravedad. Es un concepto y realidad mayor que lo que tú crees y sientes. Te vas a explotar si te tiras. Así que, yo no creo en Dios. Ok, te vas a explotar de frente cuando Dios te dé durísimo al final de tus días. Porque Él todavía es Dios, tú lo creas o no, quieras o no quieras, lo niegues o no lo niegues. Eso no cambia la realidad. Es tu realidad, pero no es la realidad. Hay un creador y te va a pedir cuentas. ¿No crees? Te vas a explotar. Así que la promesa de Dios en Génesis 3:15 dice que otro representante nuestro, de los hombres, tenía que asumir nuestro rol y ser exitoso en vivir nuestra vida, morir nuestra muerte, venciendo por medio de ella a Satanás, a la serpiente, y a la vez pagando la pena por nosotros, por nuestra rebelión contra Dios. Por lo que era necesario, según el plan de Dios, que un perfecto hombre muriera por nosotros. Y la única manera de garantizar que un perfecto hombre muriera por nosotros era Dios mismo perfecto entrando en la historia como hombre para representarnos, haciéndose uno de nosotros. Y ese fue su plan. No fue un plan B, ese fue su plan desde el principio. Por tanto, amigos, escuchar las buenas noticias del Evangelio, de reconciliación que Dios ha dado por medio de Cristo, y no creer, no arrepentirte de tus pecados, no someterte al señorío de Jesucristo, es mirar a Dios Padre de frente, escupir a su Hijo y rechazar su regalo de salvación y reconciliación con Él. Y eso no es poca cosa. El verso de hoy concluye diciendo, por lo cual Dios también le exaltó. Por lo cual, por lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer, Dios entonces le exaltó hasta lo sumo, le confirió, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Qué grupo es ese?
van a doblar sus rodillas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá un día en el que absolutamente todo ser viviente tendrá que doblar sus rodillas ante el Hijo de Dios y confesar con su lengua que Él es Señor. Él es lo que Él dijo que es. Y algunos harán eso voluntariamente por la gracia de Dios y estaremos allí. Porque ya habremos reconocido y creído en Cristo como Salvador y Señor al creer el Evangelio. Pero otras rodillas lamentablemente tendrán que doblarse a la fuerza. Y créanme que se van a doblar. El Dios Todopoderoso no habrá hecho a su Hijo eterno pasar todo lo que pasó para que un pedazo de polvo que se cree el centro del universo termine deshonrándolo. Eso no va a pasar. Eres un pedazo de polvo y Dios te va a doblar ante su Hijo. Lo va a hacer. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora? Y como Job, en Job 40 decir, pongo mis manos sobre mis labios y cierro la boca, porque Dios ha hablado. ¿Por qué no ahora? Con gozo, con gratitud por el Evangelio, la buena noticia de reconciliación con Dios. La Biblia en Hechos 2 dice, el sermón de Pedro, varones israelitas, escuchad estas palabras, y eso para nosotros hoy. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías. ¿Y qué dice? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, recibiréis vida eterna. Para creyentes, hermanos, nosotros tenemos ambos motivo de gozo para celebrar la encarnación del Hijo de Dios Jesucristo. Y también motivación y poder por medio del Espíritu Santo para maravillados, como hace Pablo aquí, maravillados por el hermoso ejemplo de humildad y servicio de Cristo, tener así la misma actitud que hubo en él y estar dispuestos a considerarnos y tratarnos los unos a los otros como más importantes que nosotros mismos. Porque de hecho otros lo son. Cristo nos ha tratado a nosotros así. El camino a la exaltación es un camino de servicio y humillación. Jesús mismo dijo que el reino de los cielos, en el reino de los cielos, aquel que quiera ser primero será último, y el que quiera ser el más importante será el siervo de todos. Pero también nos dijo que de la misma forma en el que se exalta a sí mismo será humillado, aquel que se humilla será exaltado. Y Él nos dio el mejor ejemplo. Luego de su humillación, Él fue exaltado a lo sumo. Se le dio el nombre sobre todo nombre. Y dos, la voluntad, la disposición, the willingness de Jesús es de gran consuelo, gran esperanza para nosotros. Y quiero cerrar con una cita de Paul Tripp. Con frecuencia Paul Tripp dice cosas de maneras que como que me agarran el cerebro y me lo ponen de cabeza. Yo digo, wow. Así que él dice, y oigan esto, de esto se trata la historia de la Navidad. Un Salvador dispuesto nace para rescatar a gente indispuesta de ellas mismas, porque no hay otra manera. Jesús estuvo dispuesto a dejar el esplendor de la eternidad para venir a este mundo caído. Un nacimiento anónimo en un establo, la dependencia de la niñez, a servir cuando merecía ser servido, a soportar rechazo e injusticia grosera, a sufrir y ser burlado públicamente, a soportar tortura física, a soportar el dolor del rechazo de su padre. Estuvo dispuesto a morir en una cruz, dispuesto. Jesús estuvo dispuesto
¿Ves? No solo la historia de la Navidad, sino toda la historia de la redención depende de una cosa: la disposición eterna de Jesús. Sin su disposición, tú y yo estaríamos sin esperanza y sin Dios, abandonados al poder y maldición del pecado. Y durante esta época, no olvides celebrar la disposición de tu Salvador. Su disposición es tu esperanza en vida, muerte y eternidad. Y él continúa diciendo, esa disposición pasada de Jesús al venir es tu garantía de que Él continúa dispuesto hoy. Aquí y ahora Él está dispuesto a amarte en tu peor día. Ahora mismo Él está dispuesto a perdonarte una y otra vez. Ahora y aquí Él está dispuesto a ser paciente contigo mientras continúas creciendo y madurando, dispuesto a batallar por ti contra el mal en ti y fuera de ti, a enseñarte con su palabra, a suplir todas tus necesidades espirituales, a ser fiel cuando tú no lo eres, a empoderarte cuando eres débil y a restaurarte cuando has caído, a consolarte cuando estás desalentado, a protegerte cuando estás en peligro. ¿Ves? La historia de su venida nos recuerda que nuestra esperanza pasada, presente y futura no descansa en nuestra propia disposición o voluntad, sino en la disposición de aquel a quien los ángeles cantaron, los pastores adoraron y los magos buscaron. El Jesús dispuesto es la única esperanza para pecadores indispuestos. Y para aquellos que no han creído, esa es la única solución. Es la única solución, no hay otra. Así Dios lo ha dispuesto. Y para aquellos que hemos creído, esa es nuestra esperanza y gozo por la eternidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Oramos. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy